Primero que todo, saludo a las y los diputados presentes y a nuestros invitados e invitadas y a nuestro nuevo equipo, precisamente, que se acaba de incorporar. Tenemos nuevo equipo, así que les agradecemos su presencia acá y nos estaremos viendo por el transcurso de lo que queda de esta comisión. Así que muy agradecido de tenerlos acá y de que nos hayamos podido coordinar para hacer esta sesión oportuna. Respecto de lo que nos convoca, el acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la última sesión, la número 5, queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro nuevo señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. No tenemos cuenta, secretario. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra en puntos varios, este es el momento de hacerlo. Pareciera ser que no tenemos puntos varios. Bueno. Tiene levanta el diputado Undurraga. Diputado Undurraga tiene la palabra. Sí, yo quisiera preguntar, cuando fijamos esta fecha de que sea a las 8:30 los miércoles, ¿la fecha definitiva para siempre o hay alguna posibilidad de cambio de horario? Estábamos conversando, sí, diputado, estábamos conversando esa posibilidad. Tenemos, primero que todo, 3 compromisos muy importantes que cumplir, que evidentemente son difíciles de llevar a cabo en la medida que nos cueste lograr los quórum, porque entendemos el horario que se ha acordado para la sesión es complejo para algunas de las diputaciones. De hecho, hay topes de horarios en algunas comisiones. La diputada Marta González tiene comisión de cultura en este mismo instante y tiene mucha intención de participar. Y tenemos el compromiso 1 de realizar una sesión en Renca y ir a visitar la fábrica, o lo que queda de la fábrica de Kaiser. Y tenemos 2 comisiones secretas para la que se requiere su realización presencial, una con oficiales de la PDI y la más importante con miembros de la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros desde la Diputación queríamos proponer a esta comisión, y para eso le voy a dar la palabra al secretario para que nos explique en términos reglamentarios cómo podemos hacer, buscar el espacio el día lunes a las 3 de la tarde, presencial acá en Valparaíso, para comenzar a realizar las sesiones de esta comisión, si es que tenemos la aprobación de los miembros de ella. No sé, secretario, si usted nos puede explicar en términos reglamentarios. Presidente, efectivamente los días lunes se han reservado para el funcionamiento de la comisión investigadora y la propuesta sería los días lunes de 15 a 16:30 horas, que se puede funcionar perfectamente. No sé qué les parece a la comisión. Pidió la palabra el diputado Hirsch o diputado Undurraga. Cuéntenos. ¿Después del diputado Hirsch o al tiro? Ahora, y después le damos la palabra al diputado Hirsch. Sí, nosotros tenemos, presidente, nosotros dos y a lo mejor otros integrantes de la comisión, los próximos 4 lunes los tenemos copados con la mesa técnica de pensiones, pero son solo 4. A partir del 5º ya quedamos liberados, para tenerlo presente. Sí, lo habíamos conversado. Solo la única, digamos, salvedad que yo le había hecho presente al secretario es que no necesariamente estábamos obligados a asistir en calidad de miembros de la comisión, pero de todas maneras yo entiendo que hay un interés de participar y por eso también lo sometí a consulta acá. Si no, tendríamos que buscar otra alternativa que podría ser, no sé si es posible, los miércoles en la tarde. Los miércoles en la tarde. Después de la sesión ordinaria sala. Un segundito, tenía la palabra el diputado Hirsch. Y con posterioridad creo que el diputado Lilayú solicitó la palabra. Gracias, presidente. Saludar. Diputado Barrera, pero primero el diputado Hirsch. Gracias, presidente. Saludarlo primero, saludar a nuestro equipo de apoyo. Claro,
nos pasa siempre cuando uno busca cambiar horas que acomoda a unos, complica a otros, etcétera. Las 8:30 es una hora complicada, pero en lo personal a mí estoy con agenda, como nos pasa mucho, muy completa. El lunes podría, pero una pregunta al secretario, esta comisión se supone que dura 1:30. Entonces, si es acá, tal vez podría ser de 3:30 a 5. Puede ser así hasta exactamente la hora como funciona otra, porque así por lo menos yo tengo comité político en La Moneda, entonces de ahí tengo que venirme acá. En ese caso, si es el lunes, pediría la posibilidad que sea 3:30 para venirme a una velocidad razonable, presidente. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los asistentes. Yo también estoy complicado los lunes porque hay otras comisiones generalmente que se hacen a esa hora. Yo puedo los miércoles en el segundo bloque o los jueves, yo creo que también es como más libre para todos, ¿no? Los jueves en la mañana. Sí, el único problema, diputado Barrera, atendible su precisión, es que los días jueves tendríamos que sesionar telemático y lo que estamos buscando es un horario que nos permita hacer la sesión secreta, ¿no? Que efectivamente podamos contar con el quórum necesario para aquello, ya que solo puede ser realizado de manera presencial. De hecho, no hay ningún tipo de transmisión ni aparatos electrónicos permitidos. Por lo tanto, dados los protocolos, solo puede ser realizada en Valparaíso y solo puede ser realizada presencial. Esa es la dificultad que tenemos en el momento. Por lo tanto, para que no hagamos esperar a nuestros invitados, lo que propongo es que demos vuelta a un par de opciones y conversemos las distintas agendas que tienen internamente el resto de los diputados participantes, porque además nos interesa que estén todas y todos, no solo los que estamos presentes en esta ocasión, para que podamos tener el quórum requerido y no hagamos esperar a nuestros invitados, podamos darle curso al objeto de esta sesión. ¿Les parece? De todas maneras, les dejo la tarea de buscar internamente un horario que vayamos conversando en el chat de WhatsApp, de manera tal que podamos arribar a un horario que nos permita realizar estas dos sesiones secretas que son del todo relevantes para el objeto de esta Comisión Especial Investigadora. Bueno, pasando entonces a el objeto de esta sesión, esta tiene el propósito de recibir, y ya están conectadas, a las señoras Paola Drachnik o Drachnik, a Alejandra Matus, ambas periodistas, y al señor Ítalo Retamal, camarógrafo, quienes expondrán en el tenor del objeto de esta Comisión Especial Investigadora. Ofrezco la palabra primeramente a la señorita Paola Drachnik para que se refiera a la información. Entendemos que además ella es una periodista que investigó directamente el caso del incendio de las bodegas Kaiser, y para que se pueda referir primeramente con total libertad sobre la información que posee, sobre su experiencia en particular durante el mes de octubre o los meses siguientes y su relación con el caso, la información que posee. Así que le doy la palabra, señorita Paola, en este momento. Sí, buenos días, un saludo a todos. Estoy con algunos problemas de conexión. Voy a tratar de... Ahí sí. Bueno, primero saludarlo a las señoras y señores diputados y a quienes organizan esta comisión. No es fácil para nosotros, para Ítalo, para mí, recordar esos días de la revuelta, porque tomo la palabra, diputado, usted me ha dicho con plena libertad, y quiero comentar que posteriores a todos los hechos de la revuelta hemos sido absolutamente perseguidos y proscritos, además, por haber documentado las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social y en los meses posteriores. Así es que no es agradable para nosotros, porque además en noviembre del 2019, luego de haber visitado la fábrica de Kaiser y haber, constatado algunos hechos ahí en terreno, intentamos tomar contacto con muchísimas personas de distintos grupos políticos, de distintas esferas de autoridad, y nadie pareció interesarle el tema.
tantos años después hemos hecho un ejercicio de recordar con bastante dolor, con bastante desazón, y bueno, valoramos que hayan tenido la intención de hacer eso. Nosotros tomamos conocimiento del incendio de la fábrica de Kaiser, como todas las personas en Chile, a través de los medios. Disculpe, Paola, tiene problemas de audio. No sé si será de repente posible apagar la cámara, a ver si el ancho de banda sí le permite que la podamos escuchar mejor. Y comenzamos sobre las muertes en el estallido social, porque y lo otro es que me cambie para acá, ¿eh? Señorita Paola, si puede empezar el relato desde el inicio, porque la perdimos por ahí un momento, creo que se desconectó ahora, ¿no? Ah, no, apagó la cámara, apagó la cámara. Sí, eso, la perdimos un segundo, así que si puede retroceder, por favor, se lo agradecemos. Uno, dos, tres. Les estaba comentando que nosotros tomamos conocimiento del incendio de la fábrica de Kaiser, como toda la población chilena, a través de los medios de comunicación, y estábamos haciendo una nota sobre las muertes en el estallido social, porque aquí le quiero volver a tomar la palabra, diputado. Usted ha dicho que con total libertad haga la descripción de los hechos, y si bien valoro esta comisión investigadora tantos años después, quiero dejar de manifiesto que después de los hallazgos que nosotros hicimos en la fábrica Kaiser y en otros espacios donde hubo violencia, ninguna autoridad en ese momento pareció interesarle o importarle lo que estaba ocurriendo. Deme un minuto, les pido disculpas, no sabemos por qué hay tantos problemas de conexión, pero estamos tratando de cambiarnos un computador. En ese momento nosotros fuimos a la fábrica de Kaiser para documentar lo que había hecho. Fuimos con un familiar de una de las personas muertas dentro de Kaiser. Su nombre es Guillermo. Nos juntamos a las 6 de la tarde y comenzamos a hacer un recorrido por el lugar, siguiendo exactamente los pasos de el video que se había filtrado días anteriores en manos de Carabineros. Un video cuando termina recién el incendio, creo que lo deben recordar. Carabineros entra, ingresa por una puerta lateral, la puerta lateral izquierda, y comienza a registrar con su celular personal el hallazgo de los cuerpos. Nosotros ese viernes 9 de noviembre hicimos ese mismo recorrido, y nos llamaba la atención tremendamente que absolutamente todos los objetos estuvieran ubicados en la misma posición en la del video de Carabineros. Es decir, ingresamos por la puerta izquierda lateral, subimos por la escalera, y ahí yacía un primer cuerpo. Estaban ubicadas las sillas, las mesas, todo el mobiliario de escritorio exactamente en el mismo lugar donde se podía ir viendo en el video. Y empezamos a darnos cuenta además de que había movimientos se notaba claramente la ceniza de haber sido de unos 15-20 centímetros, y se notaba desde donde estaba ubicado el cuerpo en el video filtrado de Carabineros cómo habían sido movidos estos cuerpos, cómo habían sido arrastrados, porque habían estelas bajo toda esta ceniza de este movimiento. El lugar no estaba cerrado, no había sido periciado. Los cuerpos habían sido sacados de forma inmediata post incendio, y se había asumido el relato de que estas personas habían muerto en su ley, es decir, haciendo un saqueo. En uno de los puntos donde en el video se observaba si funciona mejor. Disculpen, es que no saben por qué la señal no está funcionando. En uno de los puntos donde yacía el segundo cuerpo, estaba en la escalera derecha al fondo. En ese punto
vimos objetos adheridos al cuerpo. En este recorrido estaba Paola Castillo, que es procuradora de la Defensoría Popular, y estaba Guillermo, uno de los familiares. En ese montón de objetos que estaban calcinados, no de forma íntegra, Paola comienza a darse cuenta de que hay un pedazo de pretina, de un pantalón, de un bullín, adherido al piso, adherido por lo que suponemos eran líquidos de alguna naturaleza, un pedazo de pantalón, y claramente era la parte de adelante de un pantalón, es decir, una pretina, había un pedazo de pretina como de cierre y el bolsillo izquierdo, si no me falla la memoria. Claramente era de un cuerpo que había estado de boca en ese lugar, y esto había quedado adherido. Al tomar estos objetos, todo esto fue rigurosamente registrado por una cámara de video, porque vuelvo a insistir, el lugar no era un sitio del suceso, el lugar no estaba sellado, no estaba aislado, nada. Y de hecho había gente que ingresaba ya a las 8 o 9 de la noche a poner velas, otras personas que iban a buscar latas o cachureos para poder reciclar. Nunca fue un sitio del suceso. Con espanto, Guillermo, el familiar de uno de los fallecidos, nos contaba estos detalles. Dentro del bolsillo de este trozo de pantalón semicalcinado encontramos unas llaves, una pequeña llave y un cable de celular Android, no muy largo. Llama la atención que un cable de celular con ese tremendo incendio y no se hubiera derretido, ¿no? Pero bueno, estaba ahí dentro del pantalón. Además, por el forro interior del bolsillo había vello púbico. Nosotros entendíamos que esto era un material biológico que podía además representar peritajes más concretos frente a lo que había sido la devolución de los cuerpos, que era una inquietud, digamos, de los familiares, porque hasta ese momento no se había reconocido una de las personas que habían sido encontradas dentro de las fábricas de Kaiser. Nosotros tratamos de resguardar esto, tratamos de tomar contacto con innumerables autoridades, encargados de derechos humanos, abogados varios. La verdad es que en ese momento de la revuelta y en los meses posteriores a nadie le parecía importarle que estaban apareciendo personas muertas dentro de incendios que eran atribuidos a saqueos y que por tanto no estaban siendo investigados. Por eso creemos firmemente que aquí hay un patrón que los diputados y diputadas debieran investigar como eso, como patrón, no como un caso puntual en Kaiser, porque hay más fallecidos en otros lugares y de circunstancias muy parecidas. Como nadie tomó importancia de lo que había ocurrido, nosotros fuimos hasta la comisaría de Renca ya a las 3 de la mañana para poder dejar un registro de lo que había ocurrido. Entre las personas con las que tratamos de tomar contacto en ese momento, probablemente Ita lo recuerde más detalles, fue el fiscal de turno, quien nos derivó a un juez de turno. Podría saberse por las actas, digamos, de guardia los nombres, que nos mandó a detener. El juez de turno le mandó a decir al fiscal de turno que si nosotros no salíamos de ahí nos iban a detener, que qué estábamos haciendo en ese lugar, pero estaba lleno de gente poniendo velas y cachureros sacando restos de latas, porque la fábrica de Kaiser estaba recubierta de latas. Entonces muchísimos lateros llegaron en los días posteriores para poder sacar todo el recubrimiento de esta fábrica. Como nadie pareció importarle, fuimos a Carabineros tampoco quiso recibir nuestra denuncia, nuestra constancia, tampoco quiso recibir los objetos, así es que yo misma tomé la computadora del Carabinero, le dije yo necesito dejar esta constancia, lo escribí yo misma en el teclado del computador, porque ni siquiera quisieron hacer eso. Dejamos constancia de lo que había pasado, después fuimos con el familiar de Guillermo hacia su casa y comenzamos a tomar contacto con el resto de los familiares para contarles de esta situación.
Y bueno, finalmente una de las familias reconoce la llave del señor Muga, parece. No, han pasado tantos años ya que, bueno, está todo el reportaje, están todos los videos, está todo escrito, pero esta llave era de su bicicleta, así es que tenían el resto del llavero, tenían la bicicleta, tenían el candado, y lo tremendo, digamos, lo que ocurre en ese momento es que todos los peritajes, los escasísimos peritajes, no que se hicieron en el sitio del suceso, sino que se hicieron después en el servicio médico legal, al que nosotros después tuvimos acceso y pudimos ver, decían y daban cuenta de que el único cuerpo que yacía boca abajo en ese punto, que había sido registrado por el video de Carabineros y que además, digamos, se había constatado en el momento del levantamiento de los cuerpos, que fue un levantamiento, como les decía, en ese momento nos contaban los mismos familiares, absolutamente falto de rigor científico, porque simplemente se levantaron los cuerpos como escombros, dando por hecho que habían muerto en su ley, omitiendo absolutamente todas las denuncias, las dudas y por supuesto el dolor y el sufrimiento de las familias. En ese levantamiento se dice que el único cuerpo que yacía de boca era de una persona más joven, pero los restos que estaban adheridos al concreto, que daban cuenta de que ahí hubo una persona, digamos, que muere calcinada, tenían esta llave en su interior y que no pertenecía a esa persona. Entonces esto generó muchísimas dudas en las familias, aún más, muchísimo sufrimiento, y trataron de empezar a organizarse, a buscar abogados para ver qué se podía hacer con esta situación. El sábado a las 7 de la mañana, extrañamente comienza un segundo incendio en la fábrica de Kaiser. Fue el sábado 10, 11 de noviembre, tengo un poco confundida las fechas, y que terminó de arrasar con las pocas evidencias que ahí podrían haber quedado. Esto es como un relato bien, digamos, simple, que espero que Ita lo pueda complementar y que con sus preguntas, digamos, se pueda profundizar. Muchas gracias por su testimonio, Paola. Y entiendo que además no solo es un testimonio que ayuda mucho a tener más antecedentes concretos sobre el caso en particular y sobre este patrón que usted nos ha señalado, que también es objeto, por cierto, de esta comisión. Hemos tomado el caso Kaiser como quizás como el puntapié, pero por cierto también dentro de los objetivos de esta comisión investigadora está poder revisar otros casos de similares características, como los que ocurrieron en Maipú, en San Bernardo, en Antofagasta, etcétera, que sabemos pueden quizás tener ahí luces, ¿no?, de este patrón que es parte también de nuestra investigación. Quiero agradecer además su relato, su valiente relato, por las consideraciones que usted realizó al inicio, ¿no?, de las distintas dificultades que me constan ha enfrentado desde su reportaje, desde su investigación en el marco de la revuelta social, y quiero dejar abierta la palabra para que podamos hacer preguntas antes de pasar a la exposición de don Ítalo Retamal. No sé si alguien quisiera realizar alguna pregunta, algún parlamentario o parlamentaria. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecer a Paola por su intermedio. Una pregunta puntual, quizás lo dijo y se me pasó. Había ceniza de 15 a 20 centímetros y había una estela que indicaba que habían cuerpos que fueron movidos. Habían ciertas posiciones, los cuerpos, en fin. ¿Hay fotos de esas situaciones, de esa estela, o videos en el mejor de los casos, que nosotros podamos como comisión poder observar para configurar mejor la imagen de esa situación? Creo que poder observar y tener como prueba esas estelas que se mencionaban es muy importante, porque claramente confirma lo que se nos está diciendo en este momento. Entonces, todo tipo de imágenes que pueda tener quienes nos están dando este testimonio podría ayudar muchísimo. De ahí mi pregunta, presidente, para Paola.
Sí, gracias, diputado Hirsch. Yo complementando, efectivamente, la señorita Dragnich mencionó en algún momento que además estaban todos los videos, todas estas pruebas de investigación, así que ¿será posible que la comisión acceda a esta documentación, señorita Dragnich? Sí, no hay ningún problema. Es una documentación que está, digamos, disponible desde hace 4 años, que hemos tratado de hacer llegar a innumerables instancias de derechos humanos, a innumerables autoridades. Yo creo que lo más doloroso del caso Kaiser es que el Estado de Chile, a 50 años del golpe de Estado en 1973, vuelve a hacer caso omiso de las violaciones a los derechos humanos. Para nosotros fue horrible, fue frustrante, porque uno como periodista da cuenta de la realidad, de lo que está ocurriendo, pero darse cuenta de que a nadie le importaba que 5 personas hubieran muerto y que todo el mundo en el país asumió que eran delincuentes que habían muerto saqueando, que habían muerto su ley. Esto no es posible. En ese reportaje, lamentablemente, han hackeado la página web del canal donde nosotros despachábamos. Nosotros tenemos los máster. Los máster son varias horas de trabajo. Ahorita lo fue registrando. Estos máster fueron facilitados a los distintos abogados que han tenido las familias, a la Fiscalía, en fin, también a la PDI, declaramos hace algún tiempo. Y en estos videos ustedes van a poder observar inicialmente la fábrica de forma intacta, tal y como estaba la fábrica en el momento de su incendio. Nosotros ingresamos por el frontis y no se advertía un gran incendio, es decir, van a poder ver en esas imágenes cómo este no fue un incendio que arrasó con absolutamente todo, ¿ok? El líder estaba al lado, uno de las víctimas se había movilizado ese domingo de su casa hacia ese líder a comprar una torta de chocolate, y la primera que nosotros encontramos, información de la torta de chocolate que no sabíamos hasta mucho después de que hicimos el reportaje, es un envase de una torta de chocolate. Y lo encontramos a la entrada, lo grabamos, porque nos llamaba la atención que un plástico tan simple y tan endeble no se hubiera derretido. Ingresando, a mano izquierda, como yo les comentaba, estaba esta escalera. El incendio abajo fue muy duro, se notaban los escombros, pero arriba, las oficinas estaban intactas, las sillas, en algún momento todos nos desfallecimos con lo que estaba ocurriendo y nos sentamos en las sillas, que eran sillas de escritorio con rueditas, de estas típicas negras de felpa, que ni siquiera tenían chispas arriba de incendio. ¿Okay? Y en este lugar es donde se encontraron la mayoría de los cuerpos. La oficina estaba totalmente intacta, no llegó el fuego hasta allá. En ese sector habían cajas con ropa que la gente posterior al incendio fue saqueando, y en este lugar estaban estos cuerpos. En la parte de abajo, antes de ingresar por la escalera, vimos alrededor de 7 u 8 bidones, también lo van a ver en el video, bidones grandes que habían sido aplastados claramente con el pie, claramente en el centro, así, y la tapa estaba puesta del bidón y estaba todo perforado como con clavos calientes, a modo de haber generado como una aspersión. Claramente ahí hubo acelerantes que deben haber sido de la misma fábrica. Nosotros grabamos las etiquetas de los acelerantes, todo eso está, y claramente esto fue organizado de tal manera en la que esta gente pareciera como que murió arriba. Los vecinos aterrorizados, nosotros después tratamos de entrevistar a muchos vecinos del sector, permanecimos largas horas en una fuente de soda que está al frente, tratando de ver a alguien que pudiera conversar con nosotros, y la mayoría de la gente reportaba que se habían escuchado disparos, que había llegado un auto negro. Finalmente aparece un video de ese auto negro con una persona con guantes, que dicen que fue un guardia privado, después que fue un guardaespaldas de uno de los dueños. No hay una versión clara en ese momento, y la gente del entorno no quiso hablar, nadie, ni siquiera en los centros de salud cercanos pudimos encontrar, por ejemplo, algún quemado parcial. Todos los que hemos reporteado policial sabemos que en los grandes incendios tienes distintos tipos de quemados, el calcinado completamente, ¿verdad? Y aquel que sufre lesiones en distintos grados.
nosotros recorrimos esos espacios y no hubo atenciones de ningún tipo de quemado, ni siquiera mínimo. Muchas gracias por su respuesta. Entiendo que el diputado Hirsch quería complementar algo más. Sí, gracias, presidente. No, lo que pasa es que quizás antes no lo expresé bien. En primer lugar, quiero yo agradecer y felicitar, digamos, a Paola por su intermedio, presidente, por toda la información que nos da y decirle que compartimos, por lo menos en mi caso, la preocupación por la desidia que hubo durante tanto tiempo, y desde ese punto de vista, justamente el interés de esta comisión es escuchar, recabar todos los antecedentes y sí poder levantar la voz con un informe contundente al respecto. Justamente por eso queremos saber y queremos entender. Y desde ese punto de vista, presidente, yo quería pedirle, y por su intermedio a Paola y a usted, la posibilidad de que esos videos los veamos como parte de alguna de las sesiones de la comisión. Es distinto que estén a disposición nuestra y cada uno por ahí lo mire o no los mire. Ahora, no sé si le voy a pedir una pega muy adicional a doña Paola por su intermedio, presidente, pero la posibilidad de que se nos pueda exhibir las partes que le parecen fundamentales, porque yo entiendo que han juntado muchísimo material, pero tal vez hay elementos, aspectos, partes, considerando el tiempo en que podemos nosotros funcionar, en que nos puedan editar o mostrar, yo no sé cuál es la técnica, los elementos más significativos. Yo le pediría, presidente, si es posible que incorporemos eso como parte de una sesión, ojalá relativamente pronto, porque las imágenes sin duda que ayudan a comprender mejor todo lo que nos está relatando nuestra invitada y nos va a dar mayor claridad respecto de varios de los aspectos que se han mencionado hoy día. Así que le pregunto por su intermedio a Paola, pero también a usted, presidente, si podemos ponerlo como parte de una próxima sesión. Sí, gracias, diputado Hirsch. En efecto, yo también concuerdo con lo que aquí se ha planteado. Me parece que podríamos tener una sesión de exhibición documental donde podamos apreciar, digamos, a fondo y entender quizás a mayor cabalidad el relato que nos acaba de hacer Paola, a quien también extiendo a nombre de la comisión las felicitaciones por el nivel de información. Yo creo que hay varias preguntas todavía, yo le voy a hacer algunas al final, pero entiendo, no sé si digamos se quiere referir directamente a la pregunta del diputado Hirsch y después le doy la palabra al diputado Undurraga, que veo que tiene levantada la mano digital, electrónica. Señorita Paola. Sí, acabo de compartir uno de los links a la secretaria de la comisión para que pueda ya disponer de ellos y lo puedan revisar en detalle y de pronto las preguntas puedan ser complementadas con lo que puedan ver ahí. Eso. Muchísimas gracias, Paola. Diputado Undurraga. Bueno, en primer lugar, agradecer también la exposición y el haber venido a la comisión. Yo quisiera hacer una pregunta respecto, no sé si se escucha, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a cuál fue la interacción con otros organismos, porque usted mencionó Carabineros. Carabineros. El rol nuestro no es sustituir a los tribunales de justicia, son los tribunales los que investigan. Pero respecto a diligencias o no diligencias de Carabineros, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del gobierno regional de la época, en fin, distintos organismos públicos, porque ese es el alcance, más allá que uno se puede armar una convicción respecto al fondo, después de todos los antecedentes, no somos nosotros tribunales, pero sí nuestro rol apunta a poder determinar fallas o transgresiones de organismos públicos en esta materia. Entonces, quisiera preguntarle, porque usted se refirió a las dificultades que tuvo con Carabineros, pero respecto a otros organismos públicos, ¿algún tipo de relación o desazón producto de una diligencia o no diligencia que debieran haber hecho? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, diputado Undurraga, gracias. Solo para complementar, para que Paola se pueda referir, me gustaría saber si
es posible que nos diga además quiénes habrían sido, porque lo mencionó en algún momento, las autoridades o funcionarios, ojalá con nombres y cargos, que no recibieron los medios de prueba, con los que ustedes además tuvieron cierta relación durante el transcurso del reportaje, de la investigación. Tiene la palabra Paula. Muchas gracias, diputado. Yo les pido disculpas, no tengo la formalidad de la Cámara. Y te lo está recordando algunos nombres. Yo ahí, diputado Unroga, aclararle que cuando uno está frente a una situación como esta y comprende que no era un sitio del suceso, que ni siquiera esto había sido cercado, que los cuerpos habían sido recogidos porque no hubo levantamiento, y nosotros tenemos este material en las manos, entendíamos que lo íbamos a sacar del lugar porque si no se iba a perder. Hicimos el registro, digamos, audiovisual, no periodístico, sino para que sirviera a los familiares. Y en ese momento lo que hicimos fue llamar al fiscal de turno, que es lo que corresponde. Estábamos con Paula Castillo, que es procuradora, ¿verdad?, de la Defensoría Popular, y ella nos dice, no, llamemos inmediatamente al fiscal de turno. En ese momento el fiscal de turno, que posteriormente supimos que era el fiscal Morales, y te lo recuerda, y esta información yo creo que habría que corroborarle, digamos, por los nombres, pero él recuerda claramente que era el fiscal Morales el que estaba de turno, llama al juez de turno, que estaba por planilla, digamos, al que acceden los abogados de turno, y él fue el que dijo que saliéramos inmediatamente de ese lugar, que si no nos iba a mandar a detener. Nosotros permanecimos en ese lugar hasta las 4:30 de la mañana, pensando que alguien iba a llegar a observar lo que nosotros estábamos escribiendo, pero eso no ocurrió. Nosotros fuimos a presentar a Carabineros alrededor de las 4:30 de la mañana. Con esto quiero decir que Carabineros fue el último eslabón que no entendía nada, ni lo que queríamos hacer, ni una denuncia. Decíamos, ahí murió gente, aparecieron estas cosas, el lugar está abierto, y el carabinero la verdad es que nos miraba con cara de póker, y yo misma escribí, ¿no? Pero es el último eslabón. Antes de eso, el fiscal de turno no nos tomó en cuenta, el juez de turno nos mandó a detener, tratamos de tomar contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en ese minuto no era tan activo, todavía no se había hecho, tenía este grupo de WhatsApp en prensa, ni tenía gente circulando tan activamente, y no había nadie de turno hasta la mañana, sábado en la mañana, así que también fue una entidad con la que tratamos de tomar contacto y no hubo ninguna posibilidad. Y en ese momento además los familiares tampoco tenían abogados muy concretos, estaban en shock, los cuerpos habían sido entregados días atrás, o sea, el incendio fue el 20 de octubre, y tal vez más exacto para las fechas, porque además la documentación fue sumamente escasa en ese momento. Entonces es una cadena de autoridades, diputados, que simplemente no quisieron meterse en este asunto, como tampoco lo hicieron en el asesinato de un joven ecuatoriano en Maipú. Y yo me atrevo a decir asesinato porque nosotros hemos reconstruido sus últimos momentos y es imposible, ¿verdad?, que haya sido de otra forma. Ni siquiera hemos logrado que ese caso sea investigado, como dos mujeres que aparecieron en distintos líderes, en San Bernardo, si no me equivoco. Ninguno de estos casos le importó a nadie. Y peor aún, es que los familiares, los amigos, los cercanos que han intentado investigar han sido extorsionados, han sido amenazados, han sido cooptados. Nosotros mismos hemos sufrido montajes, persecuciones, y aquí quiero ser súper empática, porque una investigación aislada no va a significar esa justicia que anhelamos hace tantos años. Aquí hay que entender los patrones de conducta de protección que hay. Nosotros, y particularmente yo, fui víctima de un montaje a través de una periodista que grabó una conversación telefónica, la editó y la difundió con quienes después estuvieron a cargo de hacer ciertos montajes en la lista del pueblo. Aquí estamos hablando de una operación muy larga, muy grande, y ojalá existan comisiones como esta que puedan investigar todo lo que ocurrió, porque 5 personas no pueden morir de la forma en la que murieron en Kaiser, y que a nadie en este país le importa. Paola, queremos agradecerle por su testimonio. Yo voy a estar directamente en contacto para que podamos cumplir también con lo que acabamos de acordar, de tener una jornada de revisión documental. Y
para que podamos cumplir con el calendario de esta sesión, el cronograma de esta sesión, quería darle la palabra a don Ítalo Retamal para que complemente el relato que acabamos de escuchar en la información que estime pertinente, y también para que podamos hacer preguntas, atendido que además tenemos una tercera invitada muy importante a la espera. Don Ítalo, tiene la palabra. Aló, buenos días. ¿Se me escucha? Perfectamente. Ok, perfecto. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a intentar no repetirme con lo ya expuesto por Paola. Quiero sí señalar que nosotros, como equipo de prensa, fuimos invitados, informados por familiares de Renca, familiares de las víctimas, y en particular por Alberto Rodríguez, que es un habitante de la comuna de Renca, conocido de los familiares de las víctimas, miembro de una organización de derechos humanos nacional y también comunal. Ellos nos llaman y nos solicitan en 2 oportunidades acercarnos a la comuna y al lugar de los sucesos para hacer una investigación periodística. Digamos, nos acercamos. La información que no se dio a conocer hasta hace muy poco acerca de lo que sucedió ahí. Nosotros llegamos al lugar acompañados por familiares, como bien dijo Paola, por Guillermo Padilla, me parece que era el apellido, y el lugar estaba absolutamente abierto. Los portones de la fábrica estaban abiertos, se veía gente deambulando de un lugar a otro, gente con carretillas sacando material de todo tipo, metálico. Habían perros que circulaban con la gente. Esa era la situación. Harta basura por fuera, y como nos dirigimos hacia el lado izquierdo, como dijo Paula, donde encontramos estos bidones que eran claramente acelerantes, yo grabando permanentemente todo ese material que tiene una duración de más de 1 hora y media, cerca de 2 horas, material no editado, fue entregado a la abogada Alejandra Arriaza, quien, tengo entendido, lo entregó a quien en 3 horas y media. Ahí está mi declaración detallada de lo que vi, de lo que vimos. Conocíamos el lugar, más bien el interior, por una grabación de Carabineros que hizo al ingresar. Era una grabación de noche, con focos, y que recorrieron el lugar encontrando. Vamos a hacer ese mismo recorrido. Nosotros llegamos con luz y se veían los recorridos como si hubiesen arrastrado, como decía Paola, cuerpos que hacía Carabinero. Don Ítalo, no sé si me escucha, pero lo perdimos. Sí, sí. ¿Lo perdimos, parece? Aparentemente lo hemos perdido. Está silenciado además, ¿no? Ahora. No, silenciado. Ah, es que tiene una conexión abajo. No responde. Sí, perdió una conexión, pero lo escuchamos por la otra conexión, así que si prefiere continuar sin cámara, no hay problema.
Bueno, encontramos en ese rincón, como comentaba, encontramos esa esquina de blue jeans con una hebilla, con un trozo de correa, y con esta esquina de bolsillo que todavía estaba completo, sin agujero, y estaban estas llaves que Guillermo le tomó. Paola, perdón, es que te va y se va la señal, se cortó. Guillermo le sacó una fotografía a las llaves y la compartió en el grupo de WhatsApp de víctimas. Y ahí apareció el hijo de don Manuel y que dice que reconocía esas llaves. Posteriormente nos dirigimos a encontrarnos con él y llevó el candado que la llave abrió. Él estaba trabajando, él pidió permiso y llegó a encontrarse con nosotros. Todo eso está grabado, todo el material que nosotros grabamos, más de 1 hora y media, está en manos de la abogada Alejandra Arriaza y de detective de la PDI. Nosotros recogimos esto porque había gente pasando de un lugar a otro en el segundo piso. Habían perros. Se notaba claramente, digamos, nunca nos encontramos con una autoridad, nunca nos encontramos con un carabinero, salvo ya avanzada la noche que nos comunicamos con ellos, que nos invitaron a retirarnos si no nos iban a detener. Fue muy extraño. La situación de desamparo del lugar, del espacio, que no había sido, por lo que pudimos ver, correctamente cerrado, y nos llamó mucho la atención, particularmente, digamos, a mí que estaba grabando. Fue muy extraña la situación que pudimos ver. Hay una situación que quiero comentar, es la de don Manuel. Don Manuel sufre esta enfermedad del azúcar, ¿cómo se llama? Diabetes. Diabetes. Sus pies estaban muy complicados. Él fue a comprar una torta, ¿no? Parece que un familiar estaba de cumpleaños, pero él vive al frente del Líder. Y lo encontraron en el segundo piso, digamos, del lugar. Muy extraño. Eso es muy extraño. Él apenas podía movilizarse. Y su hijo reconoció las pertenencias que nosotros... Es el recuerdo que yo tengo, digamos. Es el recuerdo que yo tengo, digamos. Seguramente hay algunos errores en lo que yo puedo estar diciendo, pero es lo que yo recuerdo. La sensación, bueno, hablamos con otros familiares y nos comentaban que el abogado, jefe jurídico de la municipalidad, le había solicitado tranquilidad y que no interpusieran ninguna acción legal, que no era necesario, que ellos se hacían cargo. Hasta ese momento que nosotros llegamos, no había habido ninguna acción legal contra nadie, lo que personalmente me hace pensar que había una intención de protección a la gente encargada de esa fábrica. Los familiares están absolutamente desorientados y eso quiero recalcar. A mí, yo no sé si en Las Condes, Providencia o La Dehesa ocurrirá una situación como la que vimos. Yo no sé si los habitantes de esas comunas tendrán el mismo trato que estas personas. Estaban absolutamente en una situación de desamparo por quienes deben protegernos, y a ellos en particular, gente pobre,
y además mal orientado, porque cuando nosotros pudimos apoyar y conocimos los abogados que empezaron en ese momento a bien orientarlos, nos dimos cuenta que no había habido acción legal interpuesta. Eso, digamos, la situación de los acelerantes, de los bidones, con estas tapas puestas, con el hoyo en el centro, que también están en la grabación, con un clavo caliente en el centro. Eran unos 4 bidones con su etiqueta. Y así, en todos los, sobre todo en el segundo piso, habían ropa un poco quemada, zapatillas, había muchas cosas ahí, pero no estaba protegido. Yo no sé si en las comunas de Las Condes, Providencia y la Dehesa hubiese ocurrido la misma situación. Eso me escandaliza como ciudadano, ¿sí? No solamente como profesional de la audiovisual, como ciudadano. Exijo, digamos, para que esta gente pueda obtener. Esto es lo que puedo decir. Nosotros Lo perdimos un poco al final, don Ítalo, pero creo que se entendió de todas maneras que era el final del relato y de esa sensación de injusticia que yo creo que también representa el sentir de varios y varias, al menos personalmente, como presidente de esta comisión. Tenemos problemas de conexión. No sé si alguien tiene alguna pregunta en específico para don Ítalo. Aló, ahí lo recuperamos. Lo perdimos ahí. Sí, puede ir sintetizando, don Ítalo, para que también le podamos dar la palabra a la señorita Alejandra Matus, que lo tenemos con mala señal. Y eso es lo que recuerdo. Si Tomás Hirsch o alguien quiere consultar algo, gracias. Don Ítalo, doña Paula, les agradecemos mucho el relato. Creo que acá todos y todas nos hemos ido con información con la que no contábamos, y por lo tanto su presencia en este momento y el nivel de información y de detalle, particularmente a mí me impresiona lo de los acelerantes, el descuido evidentemente en el resguardo de un sitio del suceso que no fue considerado nunca como tal. Quizás la desidia de ciertas autoridades que debieron haber tomado otras medidas y no las tomaron. Creo que esas son cosas muy importantes que ustedes nos han relatado y que sin duda, no me cabe, al menos van a ser parte de las conclusiones que podamos sacar de esta comisión, que como bien dijo el diputado Undurraga, si bien nos reemplazamos al Poder Judicial, nos interesa poder realizar un informe que también pueda ser crítico, y usted lo ha dicho muy bien, don Ítalo, de ciertas autoridades que aparentemente hasta el momento uno podría hacerse una idea de por lo menos ciertas omisiones importantes en protocolos y en cuestiones que dicen relación además con las características del suceso, con el lugar en el que ocurrió, y vamos a seguir investigándolo en esa línea. Queremos agradecerle la participación y la claridad en su testimonio. Y por cierto, vamos a estar en contacto para que podamos llevar a cabo esa sesión especial de exhibición documental donde nos interesa poder apreciar en imágenes todas estas informaciones que hoy día nos han relatado. Me gustaría darle la palabra, ya que creo que no hay preguntas, a la señora Alejandra Matus para que nos cuente también desde su experiencia, habiendo también realizado un reportaje investigativo sobre el caso Kaiser, toda la información que nos pueda aportar en línea de lo que esta Comisión Especial Investigadora está mandatada para investigar. Señora Matus tiene la palabra. Oh, que estoy chascona. Buenos días, muchas gracias. Voy a complementar el testimonio de Paola, e Ítalo
con la investigación periodística que realizamos en la red. A 2 años, nosotros hicimos esta investigación 2 años después de ocurridos los hechos, y intentamos, con los métodos periodísticos, por supuesto, no tenemos atribuciones judiciales, con métodos periodísticos indagar más allá de los testimonios de las personas, pero partiendo, por supuesto, por escuchar a los familiares, para intentar de reconstruir de forma objetiva lo que ocurrió y cuánto de sus aprehensiones tenían algún sustento científico. Y para nuestra sorpresa, la conclusión, y ya les voy a dar los detalles de cómo llegamos a esta conclusión, pero la conclusión es que habiendo evidencias en cualquier caso, digamos, si este caso se despoja de los sesgos de clase, de los sesgos políticos, este es un caso que ameritaba una investigación exhaustiva, porque hay evidencia suficiente y contundente de que las personas estaban inconscientes en el momento de que se produce el incendio. ¿Cómo? ¿Por qué llegaron ahí? Por supuesto que son respuestas que no pudimos dar en el reportaje, porque para eso se necesitan atribuciones que solamente la policía y los jueces tienen, pero con las simples herramientas periodísticas fue posible constatar que hay suficientes dudas razonables respecto de las cosas como ocurrieron, de los motivos, de por qué las personas fallecen, y también respecto, por supuesto, numerosas irregularidades y desprolijidades del trato del sitio del suceso, que solo se explican lamentablemente por el tradicional sesgo de clase que tiene nuestra justicia y policía, sin considerar que puede haber otras intenciones, pero digamos, no hay una explicación lógica ni racional para la forma en que se trató este caso. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros recogimos? Lo primero fue hacer una simple cronología. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Determinamos la distancia a la que se encontraban las personas antes de entrar a Kaiser, o antes de aparecer ahí, porque hay personas, algunos de las víctimas, que no se entiende en qué momento ni cómo llegaron. Pero ubicando a las distintas personas que van desde los 17 a los 59 años, cada una en distinta condición física, no hay una lógica, no es lógico que estas 5 personas hayan llegado ahí. Los únicos 2 que se pueden identificar claramente merodeando el incendio en los momentos previos o sea, en el momento que el incendio ya se había desatado, son Joshua y el señor peruano Julián Pérez, quienes, según los relatos que nosotros recogimos, fueron a mirar, pero luego, cuando se desató el incendio, intentaron ayudar a sacar personas que estaban allí. El incendio, tal como dice Paola, no abarcaba todo el recinto, sino que era un incendio bastante focalizado, y la gente seguía entrando y saliendo a pesar de que el incendio ya se había producido. Y en algún momento no vuelven a salir y son encontrados una vez que el incendio es controlado por bomberos, que esa hora está fijada como a las 5 de la tarde. La última vez que se los vio fue cerca de las 3 de la tarde, a las 5 se extingue el fuego y luego se da la información de que estaban ahí.
El señor Manuel Muga es una persona de 59 años que no participaba ni tenía interés de participar en las movilizaciones del 18 de octubre. No era, en un lenguaje periodístico, no era un indignado, estaba celebrando un cumpleaños familiar y fue a comprar una torta. Una persona con problemas de salud, un trabajador, sin antecedentes penales y menos, según su familia, ningún interés político en participar, con una vida modesta pero sin necesidades económicas. No es lógico que esta persona haya dejado botar la torta por meterse a este lugar y subir a ese altillo con las dificultades que tenía para caminar, con el objetivo de saquear ropa interior. O sea, no es lógico. Habría que tampoco hay testigos de que lo hayan visto a él entrando ni sacando especies. El último testimonio, las últimas personas que la ven con vida, es su esposa, cuando lo despide porque él salió a comprar una torta en un sector bastante alejado del lugar donde ocurre el incendio. Recibí un mensaje que se acabó la grabación. ¿Se acabó la grabación? Digo, sí, pero no se preocupe, Alejandra siga con su relato de todas formas. Ya. Eso respecto de Manuel Muga. El joven de 38 años, que es Andrés Ponce, él era un joven que todos los domingos, un trabajador, digamos, con una vida más o menos normal como la tenemos todos, que se tomaba sus traguitos el sábado en la noche, el domingo salió a mirar cómics a la feria como siempre hacía, y es en ese lugar donde se lo ve por última vez y aparentemente habría ido a curiosear respecto del incendio, pero ese día tenía que ver a su hija y por lo tanto tenía un motivo para regresar a la casa. Y Luis Antonio Salas es un joven que estaba en un problema de drogadicción, que salió de la casa familiar 3 días antes y aparentemente a la casa de un amigo que vivía en las cercanías de Kaiser, pero no se le vio ni hay testimonios de que se le haya visto en los días posteriores. Pero existen vecinos que lo ven como dirigiéndose a Kaiser también a ver qué está pasando. Nosotros, a partir de estas, digamos, distintos testimonios, nos parece que hay dudas razonables respecto de cómo pueden y por qué llegaron, y que las familias tienen razón en dudar de que hayan estado todos los 5 saqueando ropa interior y arriesgando su vida en un incendio que había comenzado ya para subir a este altillo. Se pone en duda también por parte de la familia de que una vez iniciado el incendio no hayan decidido bajar, porque tiempo tuvieron, especialmente los más jóvenes. Supongamos en el caso de que don Manuel Muga hubiera tomado la decisión irracional de subir, es posible que él no haya podido bajar, pero los demás estaban en perfectas condiciones de salud para bajar. Pero más importante que estos son, por supuesto, antecedentes de expertos que nosotros consultamos, sobre todo respecto de la forma en que se encontraron los cuerpos y las autopsias que se le realizaron, tanto la primera, a pesar de la falta de prolijidad que se detectó luego, y la segunda. Nosotros le pasamos estos antecedentes al doctor Bernardo Morales, que fue director de tanatología del Servicio Médico Legal, por lo tanto una persona Recording in progress. Para emitir un informe. Nosotros no le pagamos, no tenía interés ninguno personal en el caso, ni formaba parte de ningún tipo de informe privado, por lo tanto nos parecía una persona con la suficiente objetividad para analizar estos antecedentes.
Él analizó los antecedentes y según su apreciación no hay ninguna explicación para que las personas hayan sido encontradas en la forma relajada de los cuerpos en que estaban, porque la historia, digamos, demuestra que cuando las personas están conscientes en medio de un incendio, intentan huir, y en ese intento de huida alguna razón se los impide, y la forma en que son encontrados los cuerpos de personas quemadas, calcinadas en incendios reales, son personas que están en posición fetal o escondidas o tratando de huir o atrapadas con algún objeto que les impidió la huida. El caso de estas 5 personas, las personas están en forma relajada, y por lo tanto la conclusión de este especialista es que las personas estaban inconscientes al momento de iniciarse el incendio, y que hay por supuesto síntomas de asfixia, pero una asfixia que se tiene que haber producido por la forma en que estaban dispuestos los cuerpos posterior a un estado de inconsciencia. No se explica lógicamente que estén en esa forma y que se hayan dejado morir, que se hayan dejado asfixiar y morir y quemarse sin reaccionar. Sumado a eso, por supuesto, las lesiones que tenían varios de ellos, lesiones traumáticas incluso heridas de bala, que eran recientes, según los informes del Servicio Médico Legal, no eran heridas antiguas que cicatrizaron y bueno, estaban allí, digamos. Entonces, eso también implica que hay una posible actuación de terceros para que ellos estuvieran inconscientes e imposibilitados de huir del incendio. Y este testimonio de Bernardo Morales se ratifica con un especialista en incendios que también entrevistamos con nombre y apellido, que actualmente es funcionario de bomberos, es una persona con larga trayectoria, que también, que además estuvo allí. Su apreciación es que las personas estaban inconscientes antes del incendio. Hay otros antecedentes que vamos al motivo, ¿cierto? ¿Por qué alguien podría haber tenido interés en quemar la fábrica, primero, y en que se creara la sensación de que la fábrica era víctima de un atentado terrorista? En nuestra investigación periodística nosotros descubrimos que muy poco antes de estos hechos, la fábrica, los dueños de la fábrica, que no era una fábrica en realidad, era una bodega arrendada recién el 2017, la empresa Kaiser informó con bombo y platillo, con un acto público, con modelo en el 2017, que iba a iniciar una campaña de internacionalización de sus productos a Asia, Estados Unidos y otros lugares. Y esta bodega iba a ser la bodega que iba a servir para enviar estos materiales. La información que nosotros tenemos es que esa operación, por lo menos, estaba en estado muy dudoso su estado financiero. Hay numerosos antecedentes que nosotros dimos en ese reportaje de que la empresa, esta operación, esta expansión internacional, estaba, digamos, en riesgo financiero desde antes del incendio, desde antes del estallido, y que luego se contrata un seguro internacional que se pagaría solo en casos de, por ejemplo, un incendio o ataque terrorista.
Este antecedente es ratificado no solo por los documentos que obtuvimos, sino que también por un socio, el socio de los dueños, el socio estadounidense, quien da cuenta de una ruptura de relaciones con los dueños, pero también de su sospecha respecto de que el incendio haya sido provocado para cobrar ese seguro. La empresa contaba con cámaras y una empresa de vigilancia que tampoco fue investigada, pero es una empresa de vigilancia bastante extraña porque era casi una empresa unipersonal y que tenía una oficina en una casa en Maipú, por ahí, y que prestaba los servicios de seguridad a la empresa. Tampoco se investigó a esa empresa de seguridad cuáles fueron las medidas reales que se intentaron tomar para evitar el incendio, para evitar el saqueo. La persona que estaba allí dio testimonio en el juicio y también nosotros hablamos con esa persona, que da cuenta que vino durante el incendio, cuando el incendio ya, o el saqueo, cuando el saqueo ya había comenzado, vino uno de los dueños, entró a las oficinas, sacó documentación y también aparentemente sacó un arma que existía y que estaba en el lugar y se la llevaron a la casa, a una casa que tienen fuera de Santiago, arma que entiendo que no fue recuperada a pesar de que los antecedentes están en el juicio. Y también tenían grabaciones, nos muestran, los propios dueños difundieron imágenes en sus páginas de Facebook del incendio como para dar cuenta de que eran víctimas de esta turba violenta que quería atacar su fábrica y del incendio. Pero las imágenes están siendo observadas desde la casa de uno de los gerentes, por lo tanto esas imágenes están en una nube, ¿cierto? Como estamos aquí, significa que aunque se quemaran las cámaras, que fue la respuesta que dio la empresa, que las cámaras, los equipos de seguridad se quemaron, bueno, las imágenes de lo que ocurrió y que podrían echar luces de cómo llegaron las personas al lugar, están en alguna nube que tampoco ha sido, por lo menos hasta donde yo investigué el caso, tampoco fueron requeridas por la justicia. El tribunal, la fiscalía, la policía asumió inmediatamente que la tesis era: estas 5 personas entraron a saquear, se quemaron mientras sacaban, fin. No ha habido una investigación real de quién inició el incendio, ni por qué motivos, ni cómo ni por qué estas personas llegaron allí, ni cómo ni por qué, a pesar de los antecedentes judiciales de las heridas que tienen y de los informes objetivos respecto a que las personas habrían estado inconscientes al momento de morir, por qué no se ha investigado cómo llegaron allí. Se suma a esto, por supuesto, las desprolijidades en el trato del sitio del suceso. Creo que es imprescindible también obtener el testimonio del fiscal Javier Almendaris, que es a la vez bombero. Llegó al sitio del suceso y no aseguró el lugar. ¿Cuáles son las razones por las cuales no aseguró el lugar? Asegurarle el lugar, bueno, todos hemos visto películas de cómo se hace, si es que no les ha correspondido tener contacto con casos judiciales, pero se supone que una vez cuando se determina que alguien ha fallecido en un incendio, lo primero es sellar el sitio del suceso. Es decir, nadie entra, nadie pisotea, nadie sigue caminando. Y lo que hemos visto es que el sitio del suceso fue alterado primero por la policía, por supuesto, los bomberos, que ya era suficiente alteración, y como no se selló, cualquier persona las personas siguieron circulando por el lugar en los días siguientes sin ningún tipo de resguardo, al punto que Paola casualmente, y haciendo un reportaje periodístico, se encuentra con evidencia que debió haber sido recogida por la policía
y por la Fiscalía, y no estar ahí tirada sin ningún resguardo pericial. Ustedes están al tanto, me imagino, de las fracturas que tenían las personas, de las lesiones que no se explican por el efecto del fuego, ¿no? Ni las fracturas costales, ni las heridas de bala, y está en duda, aunque el primer informe del Servicio Médico Legal dice que las lesiones cerebrales tienen que ver con el fuego. El segundo informe lo pone en duda, más bien parece que fueron víctimas de golpes en la cabeza, lo que explicaría que porque esas personas estaban inconscientes al momento de fallecer. A mí me parece que cualquier investigación objetiva de los hechos tendría que investigar exhaustivamente el estado de la empresa, la contratación del seguro, el seguro, la digamos, obsesión de la empresa, porque se hicieron muchas gestiones posteriores al incendio porque se declarara inmediatamente que el fuego había sido un saqueo y que las víctimas habían estado actuando con ataque terrorista, que era lo que se necesitaba para cobrar el seguro. Señora Alejandra, solo para ir sintetizando, porque nos quedan 6 minutos de sesión. Sí. Eso, investigar la empresa, investigar los motivos, investigar las causas, origen del incendio, requerir las pruebas que no se requirieron en su momento, como el arma que estaba en el lugar, las cámaras, o sea, las grabaciones que deben estar en alguna nube, y por supuesto la actuación tanto de fiscales y bomberos y policía en el resguardo o falta de resguardo del sitio del suceso. Muchas gracias, señora Alejandra Matus, por su testimonio. No sé si alguien en los últimos minutos que queda quisiera hacer algún tipo de pregunta. El diputado Undurraga me parece que levantó la mano, ¿o sí? Sí, diputado Undurraga. No, yo agradecerle la exposición. Yo más bien oficiaría, porque hay una cosa bien interesante que señala tanto la periodista Alejandra Matus como también la invitada anterior, que tiene que ver con el sitio del suceso. Entonces, yo no sé si podemos oficiar a carabineros, a investigaciones y al Ministerio Público si hay protocolos específicos, porque si hay protocolos específicos, más allá que el sentido común dice que los hay. El sentido común dice que los hay, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos específicos de cuidar el sitio del suceso cuando hay incendio y cuando hay homicidio o cuando hay fallecidos? Para no hacer un prejuzgamiento respecto a los 5 fallecimientos. Porque eso nos puede ayudar, presidente, a generar entonces en la instancia formal de, miren, no se respetó el sitio del suceso habiendo protocolos para ello. Entonces, no sé si le parece, presidente, le parece a la comisión, a propósito de las intervenciones, hacer oficios concretos a estas 3 instituciones que nos señalen cuáles son los protocolos que hay en materia de sitio del suceso en estas 2 situaciones, o alguna tercera si falta otra. Sí. Acá me dice el secretario, no hay problema en oficiar a esas instituciones, a Carabineros y Policía de Investigaciones. Es que el Ministerio Público, si bien lo podemos oficiar, no tiene necesariamente la obligación de responder. Sin embargo, vamos a tener presente en algún momento acá por lo menos a los fiscales del caso para poder también hacer las contrapreguntas respecto de la información valiosa que nos han entregado nuestras invitadas ahora mismo. Yo sí quisiera hacer una pregunta. Yo creo que podemos acordarnos el oficio, ¿no? Respecto de... ¿Se acuerdan? ¿No hay? Sí. Acordado el oficio entonces. Yo quisiera hacerle una pregunta nada más. Si cualquiera en realidad de nuestras invitadas o invitados tuvo contacto con ECHAF, porque hay un proceso de exhumación, ha salido en prensa recientemente, de 2 de los cuerpos del caso, precisamente por muchos de los antecedentes que fueron solicitados en peritaje y que hace poco, ¿no?, la Fiscalía ha dado curso a algunos de estos peritajes, en particular los que tienen que ver con orificios de bala, lesiones
que aparentemente son recientes y podrían decir relación con la participación de terceros. ECHAF es el equipo chileno de antropología forense que hizo una suerte de contrainforme respecto y cuestionó los resultados del servicio médico legal. Y queríamos saber si alguna de ustedes tuvo algún contacto con ellos, ¿no? Dentro de las investigaciones. En lo personal no tuve para la realización del reportaje. Como les conté, yo intenté buscar una persona que no hubiera realizado un informe previo que tuviera la expertise, precisamente para encontrar una persona que no se la pudiera tachar de que tenía interés en validar su propio reporte. Pero sí lo tuve a la vista, el segundo informe, no el más reciente, pero el segundo informe que ellos hicieron a propósito del caso. En nuestro caso, diputado, no tomamos contacto con ellos. Perfecto. Bueno, nuestro reportaje ocurrió en la primera semana del incendio, en el 2019. Claro. Don Alberto Undurraga tiene la palabra. Nos quedan 3 minutitos, así que cortito. Cortito. Es que quisiera solicitar otro oficio, no sé si a la CMF, a la Comisión de Mercado Financiero o si hay una instancia específica de regulación de las compañías de seguro, si a propósito si tiene información respecto al pago o ejecución de seguros por el incendio, porque ahí nos puede saltar una alerta. Lo que estoy viendo es que si por alguna razón no se pagó este seguro, ahí hay alguna alerta, porque hubo alguno de los liquidadores de seguro que podría señalar que hay algo que no le cuadra. Entonces yo creo que es bueno poder tener esa información de la Comisión del Mercado Financiero, entiendo que es el regulador, ¿no? Y a partir de eso poder tener esa información. A propósito de la otra arista que señala nuestra invitada Alejandra Matos. Sí, diputado, a pesar de que no es quizás como dentro de las competencias de nuestra comisión, me parece que es un antecedente que debiésemos tener a la vista, así que de todas maneras, ¿les parece si acordamos de todas maneras este oficio? Perfecto, se acuerda el oficio. Y a mí me gustaría pedir un último oficio. Yo sé que lo conversamos con el secretario, no hay obligación del Ministerio Público de responder, pero solo porque conversamos en varias sesiones anteriores sobre el protocolo de Minnesota, la necesidad de tener terceros imparciales revisando este tipo de casos cuando pueda existir la presunta vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado y en circunstancias excepcionales como era el estado de excepción, adoptar también el acuerdo para oficiar al Ministerio Público, a pesar de que los vamos a tener solo porque se acaban de exhumar los cuerpos, para saber los motivos sobre los cuales se habría excluido algún organismo tercero imparcial como ECHAF u otro, precisamente para considerar una expertise externa y una independencia en la materia pericial. Si les parece que recabemos ese acuerdo para también realizar este oficio, que son antecedentes que podemos revisar además para conversar eventualmente después con los fiscales en la sesión secreta que tenemos pendiente. ¿Les parece? Perfecto. Estamos a 1 minuto, pidió la palabra señorita Paola, tiene 30 segundos porque nos tenemos que ir a sesión, está sonando acá la chicharra. Lo que pasa es que quiero que no se olvide el antecedente que dio Ítalo Retamal. Inmediatamente después del primer reportaje que nosotros hicimos y de la visita, la municipalidad, en un interés extraño, agarra a todos los familiares, les pide que no tengan más contactos con abogados ni con periodistas, que ellos como municipalidad los van a guiar en todo proceso. Finalmente los familiares deciden no hacer caso a esto y buscan abogados, pero yo creo que es interesante seguir esa línea de investigación que plantea Alejandra y mirar cuál es el rol de la municipalidad en ese momento y qué intereses tiene sobre ese terreno, porque es probable que haya una vinculación. Perfecto, Paola, tomamos nota de ese antecedente. Está en el reportaje de la participación de un funcionario particular del municipio recomendándoles no iniciar acciones legales. Y la empresa estaba muy interesada en que el caso se cerrara rápidamente para poder cobrar el seguro. Muchísimas gracias. Tenemos el cierre de la hora y tenemos sesión ahora, son las 10 en punto. Les queremos agradecer nuevamente por la participación y disculpas por terminar tan abruptamente la sesión, pero habiéndose cumplido el objeto y la hora reglamentaria, esta sesión se levanta.